Te invito a acompañarme en este viaje emocional a través de mis relatos y vivencias viajeras, y también reflexiones intimistas sobre este gran viaje que es la vida. Soy Clara Strems y este es el podcast de las sandalias de Ulises. Kumthari, el idioma secreto del estrecho de Hormuz. ¿Ves esa mancha blanca a lo lejos? Justo donde está mi dedo. El capitán se agachó para sentarse a mi lado. Ahí, junto al árbol. ¿La ves? Seguí su dedo hasta el horizonte lejano. El Dhow se movía ahora lentamente por entre los fiordos de Musandam. ¡La veo! ¡Veo la cabra! El capitán del Dhow soltó una carcajada, aunque lo cierto es que no había dejado de sonreír desde que habíamos subido al barco. La simpatía era una característica innata en los omaníes. Abiertos, amables y simpáticos, siempre tenían dibujada una sonrisa imborrable en su rostro. «¡Los omaníes tienen vista de halcón!», se escuchó a lo lejos. Era Sayed, cuya figura redondeada contrastaba con la constitución atlética y delgada del capitán y sus ayudantes. Sayed era de Pakistán, llevaba 10 años viviendo y trabajando en Musandam, y tras 15 años viviendo en Dubái, aquel rinconcito de Omán le parecía el paraíso, y es que verdaderamente lo era. «No me dejan practicar árabe», prosiguió Sayed a modo de lamento, «porque el capitán también habla urdu, mi idioma materno, además de inglés, árabe y kumthari». «¿Eres de Kumthar?», le pregunté con una mezcla entre alegría y sorpresa. El capitán afirmó con su gran sonrisa. No podía despegar mis ojos de la ventanilla del avión. Las vistas desde el aire eran fascinantes. Las altas montañas de Musandam descendían hacia el mar en forma de abruptos acantilados. Por fin me podría adentrar en esta región tan especial de Omán, pero ahí aún no era consciente de cuánto me iba a conquistar aquel lugar. Situada al sur del estrecho de Hormuz, entre el Golfo Pérsico y el Mar de Omán, entre formaciones rocosas y fiordos, la península de Musandam se encuentra en una de las rutas marítimas internacionales más estratégicas del mundo. Por el estrecho de Hormuz pasa 1/3 del gas natural licuado del mundo y aproximadamente 1/4 del consumo total mundial de petróleo. El 90% del petróleo del Golfo Pérsico llega al resto de países del mundo a través de este estrecho que es geopolíticamente clave. Su estratégico enclave y su aislamiento territorial han contribuido a conservar muchas de sus tradiciones y con ellas también algunos de sus secretos. Por sus costas imposibles habían pasado marineros y navegantes de 1001 lugares, intercambiando productos, víveres y también palabras, dejándolas allí para siempre como imprenta de un pasado glorioso, resguardándolas así del paso del tiempo. Sonó mi teléfono omaní. Al otro lado de la línea, una voz amable, tras la que, como ya era costumbre, también se intuía una gran sonrisa. Me confirmaba que finalmente podría hablar con ella. Miraba impaciente el móvil, esperando su mensaje. Era mi último día en Omán, expiraba mi visado y esa misma tarde debía salir del país hacia Emiratos Árabes, donde, como en un viaje espacio-tiempo, me adentraría en un mundo totalmente distinto. Se encendió la pantalla de mi teléfono. Un mensaje, era ella. Maquilla me iba a abrir la cultura de la pequeña y apasionante población de Kumthar, y de sus labios iba a conocer los sonidos y palabras de un idioma único en el mundo, de un tesoro lingüístico en peligro de extinción. Por primera vez podría escuchar hablar Kumthari, el idioma secreto del estrecho de Hormuz. Kumthar, el pueblo más aislado de Omán. En el confín más septentrional de Omán, entre altas montañas que custodian secretos milenarios, se encuentra Kumthar, un remoto asentamiento que parece habitar fuera del tiempo. Con apenas 5.000 habitantes dispersos entre la costa y las montañas, acceder a este pueblo seminómada es una odisea digna de los viajes de Ulises, sin canto de sirenas y también sin genios. Los jinns, afortunadamente para los kumtharis, tampoco tienen cómo llegar a la isla. Solo el mar permite la entrada a Kumthar, ya que las montañas que lo rodean, y por qué no decirlo, custodian, son demasiado altas y empinadas para poder atravesarlas con medios de transporte terrestre. Solo pequeñas embarcaciones surcan las aguas del Golfo de Omán, conectando Kumthar con Kashab, la capital de Musandam.
En una lancha rápida el trayecto dura unos 45 minutos. En un barco motorizado, el viaje puede llegar a extenderse hasta 2 horas, aunque no es fácil encontrar una embarcación y no todo el mundo tiene permitido el acceso a la población. A pesar de ese aislamiento, Kunduzar no es un lugar desprovisto de vida ni mucho menos. De hecho, su idiosincrasia lo hace un lugar único, no solo en Omán, sino también en el mundo. Kunduzar cuenta con una escuela primaria, con aulas para niños y para niñas, una clínica médica, 2 mezquitas, una comisaría de policía, una oficina de correos y algunas modestas tiendas que satisfacen las necesidades más básicas. La vida aquí es un delicado equilibrio entre tradición y supervivencia. En las montañas circundantes habitan beduinos que miran al horizonte con la serenidad que otorga el tiempo, mientras que los árabes del mar, que pueblan la costa, se dedican desde hace siglos a faenas que los unen indisolublemente al mar. Durante el verano, cuando el calor alcanza extremos insoportables, Kunduzar queda desierto por completo. Los habitantes abandonan temporalmente su enclave para refugiarse en los oasis de palmeras datileras en Kashab. Allí se encargan de la cosecha de esta fruta tan preciada en Arabia. El idioma Kunzari, un mapa lingüístico único. Maquilla apareció acompañada de su marido, también de Kunduzar. Amables y encantadores ambos formaban un equipo envidiable. Todas las mujeres omaníes que había conocido hasta el momento eran dinámicas, con iniciativa, llenas de energía y con una gran capacidad de resolución en todas las facetas de su vida. Sus miradas transmitían además una vitalidad contagiosa. Y Maquilla no era ni mucho menos la excepción. Ella lidera la creación de un diccionario para recoger las palabras y expresiones del Kunzari, acompañado de una colección de cuentos folclóricos que buscaban capturar el alma de esta lengua única. El Kunzari tenía muchas particularidades. Para empezar, es un idioma no escrito, fluyendo boca a boca a lo largo del tiempo como un río de palabras que mezclaba las huellas de varias culturas y épocas. En una región donde la alfabetización se desarrolla a través del árabe estándar moderno, el Kunzari subsistía como un testimonio vivo de la diversidad lingüística y también de la historia. Este idioma es una amalgama de voces. El Kunzari combina persa, árabe, baluchi, urdu, portugués e incluso inglés, aunque en su esencia predomina la influencia del persa antiguo y del árabe. Las palabras persas que lo conforman son arcaicas, ecos de un pasado lejano, inteligible hoy para los hablantes del persa moderno. Genéticamente está vinculado tanto a las familias lingüísticas indoeuropeas como a las semíticas, lo que lo convierte en un idioma mixto, tejido con hilos etimológicos de ambos linajes ancestrales, coloridamente adornado por palabras de los navegantes portugueses, ingleses e indios que acudían a Kunduzar en busca del agua dulce que manaba su pozo. Un mapa lingüístico en todos los sentidos que se encontraba en riesgo de desaparecer para siempre y con él desvanecerse su fascinante historia. ¿Qué ocurre cuando un idioma desaparece? Con él desaparecen no solo las palabras, también lo hace una forma de ver el mundo donde habita, los matices y percepciones del día a día y también del pasado. Se desvanece la memoria de un pueblo, su historia, su forma de vivir, de relacionarse y hasta de amar. Mientras conversaba con Maquilla sobre todo ello, me venían a la mente tantas cosas. Qué difícil se hace la lucha de David contra Goliat. La resistencia no siempre es suficiente para conservar una lengua. Los avances, la tecnología y los movimientos poblacionales lo acaban engullendo todo a su paso. Costumbres, tradiciones y hasta lenguas y formas de expresarse, uniformándonos a todos cada vez más. El Kunzari se enfrenta a un destino incierto. Su pequeña comunidad de hablantes, la ausencia de un sistema escrito y el avance del árabe en ámbitos cotidianos lo sitúan en una posición muy vulnerable. La UNESCO lo ha clasificado como gravemente en peligro y el proyecto de lenguas en peligro de extinción de Google lo considera al borde de la desaparición. Por su parte, el Ethnologue lo cataloga en la categoría de desgaste lingüístico severo. Sin embargo, hay señales de esperanza, y ese mismo deseo transmitía Maquilla. La ubicación aislada de Kunduzar ofrecía cierta protección frente a influencias externas, además del fuerte orgullo que los habitantes mantienen por su identidad lingüística. Esta conexión emocional con el idioma no solo fomenta su transmisión intergeneracional, sino que también subraya el deseo de preservar su legado. A lo largo de más de 1000 años, el Kunzari ha resistido la presión de lenguas dominantes, sobreviviendo como en una isla en un entorno mayoritariamente árabe.
Esa misma historia de resiliencia es la que deja entrever que, aunque frágil, esta lengua podría seguir escuchándose de la boca también de las generaciones más jóvenes en las montañosas costas de Omán. Y como era el caso de Maquilla, su marido y sus hijos también se escuchaba ya fuera de los dominios de Qumzar, por las calles de Kashab. El trabajo e ímpetu de personas como Maquilla estaba siendo fundamental para proteger y conservar el qumzari. Ella colaboraba en la elaboración de un diccionario, aunque sería más bien una enciclopedia, que recopila todas las palabras del qumzari y las agrupa por temáticas. Investigadores y filólogos del mundo entero han sentido fascinación por este idioma tan único y, a su vez, testigo de las relaciones humanas y comerciales que ha vivido su pueblo a lo largo de la historia, contribuyendo también con sus estudios a la concienciación sobre su necesaria protección. Tradiciones de Qumzar, historia viva de un pueblo único. Aquella conversación a tres se estaba convirtiendo en un regalo que jamás imaginé tener. La complicidad y el respeto mutuo que se tenían Maquilla y su marido me generaban profunda admiración. Aunque era común en los matrimonios omaníes, no dejaba de llamarme la atención porque, por desgracia, no lo veía tanto en España. Ambos habían nacido en Qumzar y, aunque ahora vivían en Kashab, querían seguir transmitiéndole a sus hijos su riqueza cultural y enseñarles también el idioma de sus antepasados. Ambos relataban de forma apasionada los recuerdos de momentos vividos en su localidad natal, algunos tan especiales como su propia boda, aún cargada de notas tradicionales y de los rituales ancestrales de la cultura omaní. No sé lo que hubiera dado por poder disfrutar de una boda qumzari, pero ellos me estaban permitiendo vivir la suya a través de sus propios recuerdos. Entre anécdotas se dibujaban sonrisas cómplices fruto de aquel viaje al pasado para revivir esos preciosos momentos. Estas tradiciones también se habían visto afectadas por el paso del tiempo. La llamada modernización se llevaba consigo también muchos rituales y formas tradicionales de hacer las cosas. Antes, las bodas en Qumzar duraban prácticamente una semana, repleta de bailes tradicionales, ropas que se perfumaban durante días y otras tan curiosas como que los hombres debían romper en la orilla del mar un huevo fresco con el pie, ser bañado en la calle vestido y tener una fiesta de henna que en muchas otras regiones solo disfrutan las mujeres. Podía ver en el brillo intenso de sus ojos cómo se agolpaban en sus mentes los recuerdos. Sus palabras apasionadas permitían a mi imaginación dibujar las imágenes en forma de película. Pero las tradiciones qumzaris no acababan solo en bodas. También había otras celebraciones muy importantes como la fiesta de la silla. Esta fiesta tiene lugar cuando el bebé ya puede sentarse. Este paso se celebra con una fiesta que el pequeño comparte con su tía materna, otra de las protagonistas de esta celebración, que da vueltas al pequeño en la silla. Me imaginaba celebrando este ritual con mis sobrinos y no me podía parecer más bonito. Sus palabras me estaban permitiendo visualizar cada palmo de la pequeña y aislada población, desde las fiestas más importantes hasta los detalles más mundanos. Cuando no había baños, intervino él, Qumzar se dividía en dos áreas. Los hombres iban al mar y las mujeres a la montaña. Ahora ya no es necesario, concluyó riéndose. El territorio de Qumzar estaba limitado físicamente por el mar y por la montaña. Aquello les dificultaba crecer y en sus tiempos incluso enterrar a los muertos, cosa que se hacía en el jardín de las casas antes de habilitar un espacio propio para el cementerio. Pero esa limitación territorial había hecho del qumzari un idioma muy rico en metáforas y matices, tanto que había más de 100 formas distintas de nombrar a algunos peces, al azul del mar, a las rocas de las montañas, al viento, a las lluvias y a todo lo que les rodeaba. Dicen que en la lengua de los inuits hay tantas tonalidades de blancos como formas de llamarlos. En Qumzar, el mar era muy rico en peces, pero su idioma lo hacía más aún. El pozo de Qumzar había saciado la sed de marineros de 1001 rincones del mundo a lo largo de los siglos. Este intercambio humano, comercial y lingüístico habría creado un patrimonio de valor incalculable. El qumzari, un idioma único en el mundo, del que ahora, como aquellos navegantes portugueses, de alguna forma yo también me sentía parte. Omán es un país del que estoy profundamente enamorada. Si quieres descubrir su auténtica esencia en profundidad, en sientearabia.com yo misma diseñaré tu viaje totalmente a medida a este increíble país árabe. Gracias por escuchar y leer lasandaliasdeulises.com, un blog de viajes camino a Ítaca. Si te ha gustado, suscríbete, dale like y comparte para que otros se unan a este viaje.